primer lugar, gracias a la Bolsa de Comercio de Rosario, a Inventure, por la invitación a este evento en el cual estamos mirando al agro desde la mirada de la innovación. Y en este panel, como decían recién, la verdad que el nombre nos genera un fuerte desafío, creo que a todos los que estamos aquí presentes, porque creo, y quizás lo vamos a someter a discusión también esto, digamos, si realmente esto de la innovación abierta es un proceso que ha madurado tanto que nos lleva hoy a decir, al menos en el título del panel, que la innovación será abierta o no será. Esto nos genera, vuelvo a repetir, un enorme desafío y creo que para esto tenemos a tres importantes referentes, pero que además marcan lo que es esto de la innovación abierta, el intercambio, la cuestión interprofesional y demás, que tiene que ver precisamente con esto de vincularnos entre partes, y así es como tenemos a Manuel Tanoira. Manuel es abogado, es socio del estudio TCA. TCA es Tanoira, Casaña y Asociados, uno de los estudios más importantes de nuestro país en todo lo que tiene que ver con derecho empresarial, y Manuel es un importante especialista en todo lo que tiene que ver con los desafíos jurídicos asociados al asesoramiento en Venture Capital, en startups, en innovación, tanto en Argentina como en diversos países. Diego, por otra parte, es el co-founder de Squad Venture, y aquí quiero hacer una mención. Recién estábamos hablando de Squad y en el panel anterior de lo que es las inversiones en Venture Capital y demás, y quizás suena a que Diego es precisamente un referente de un fondo de inversión. Y Squad es, y luego nos lo va a contar él, pero Squad es en realidad un sistema, un proyecto, un desarrollo asociado a generar nuevas empresas. Así ha llevado adelante hoy por hoy 7 empresas en distintos países y está con proyectos hacia adelante sumamente interesantes, con lo cual Squad Venture básicamente responde a un nuevo proceso que es el de el Inventure Builder, digamos, la construcción de alguna manera de inversión y de proyectos alrededor de esto. Y por supuesto luego, para esta cuestión también interdisciplinaria que tenemos, lo tenemos a Alejandro por otro lado. Alejandro es un pionero, como ustedes saben, es un pionero en todo lo que ha tenido que ver con el desarrollo del mercado, de la comercialización y el financiamiento del sector, por un lado, y además un protagonista de todo lo que ha sido la transformación digital del sector agropecuario, que hoy por hoy ya es una realidad. Hablamos de inteligencia artificial rápidamente, como se habló en el panel anterior y en otros paneles y demás, pero lo cierto es que cuando Alejandro comenzó, este era un proceso recién muy incipiente en el desarrollo de FIO, de AgroFi y de varias de las inclusive empresas que está llevando adelante hoy, como Mauta Agro o Bion Agro. Entonces, creo que esto, y además la experiencia que también está desarrollando en su nuevo rol en Endeavor, pero todo esto creo que nos marca a las claras cómo hablar de innovación abierta es hablar de este trabajo entre todos y desde distintas formaciones y de distintas miradas. Así que por eso creo que el panel es sumamente interesante en su conformación. Y solo para comenzar y no robar más tiempo, quiero preguntarles, en primer lugar, ¿cómo estamos viendo hoy el proceso de innovación en nuestro país y en la región, digamos? ¿Por dónde está yendo? ¿Por dónde está yendo la innovación abierta y por dónde está yendo la innovación en general? ¿Y qué desafío nos está trayendo esto? Quizás, no sé, Alejandro, Manuel. No, que empiece Manuel. Manuel, comienza Manuel, lo vamos a dejar ahí. Claro, se la tiran al viejo, como dijo Gaby, ya me mató, me dijo el viejo del ecosistema, entonces bueno, que arranque el viejo, entonces si se equivoca. Los tres nos conocemos hace más de 15 años. Es verdad eso. Los tres somos viejos, pero ustedes tienen más facha, ese es el problema. A ver, primero, ¿qué es innovación abierta para el que por ahí no está muy familiarizado con el concepto? O sea, yo miro adentro de mi compañía qué cosas puedo mejorar y lo que no encuentro adentro lo salgo a buscar afuera. Pongo al mundo a pensar el futuro de mi negocio, si me voy a quedar sin o no. Eso hace 20 años era un lindo ejercicio, una oportunidad para alguien que quería innovar y quería hacer algo diferente y quería diferenciarse de su competencia.
El problema con el avance tecnológico, que a todos nos está llegando el Uber, a todas las industrias. Los abogados pensábamos que estábamos salvados y con la inteligencia artificial veo más de uno que ya no va más al abogado, ¿no? Ya no quiere ir más al contador y demás. Ni que hablar de los notarios públicos, escribanos si tenemos en la sala, y podemos empezar a mencionar todas las industrias que están siendo hackeadas, no solamente el agro, ¿no? Sino todas las industrias. Entonces, lo que está pasando este último tiempo, y contestando un poco a la pregunta de Carlos, tiene que ver con, estamos viendo que ese proceso, que antes una empresa era mucho más paulatino en el tiempo, se empezaba a vincular de manera, primero sin saber muy bien de qué manera vincularse con startups, es una zona riesgosa en donde hay pérdida de capital. Es un sector, Latinoamérica es un sector en donde no tenemos cultura inversora y confianza en el otro a la hora de invertir. Entonces, en general, el acercamiento al ecosistema emprendedor es un dolor enorme para una empresa que dice, prefiero equivocarme a puertas adentro que equivocándome poniéndole plata a una startup o a un fondo de inversión. Entonces, todo eso que está radicado en una falta de confianza en el otro, en el tercero, generó todo un proceso de desinversión. Cuando hablaban en el panel anterior de la desinversión de Latinoamérica en materia de capital emprendedor o venture capital, es un poco eso. La fuente primaria del venture capital en Estados Unidos es el capital corporativo. Son las empresas que invierten en fondos de inversión o invierten en startups. Es más del 45% del origen del venture capital. En Latinoamérica el promedio no supera el 25%, 24%. Fíjense la escasez que genera que fondos corporativos, por supuesto tenemos fondos que invierten, no estoy diciendo que no, o corporaciones que invierten con su fondo en estos fondos, pero la plaza está seca. Y ni que hablar si hago doble clic en el AgriFoodTech, ¿no? Que es una industria que tiene todos estos problemas de largo plazo, el biotech y demás. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que esa oportunidad se transformó en una necesidad. Porque si vos hoy no innovás con tu empresa, posiblemente en un par de años te quedes sin empresa como está concebida hoy. Entonces ya dejó de ser una oportunidad. Si vos no te tirás a la innovación y ponés al resto a pensar en el futuro de tu negocio, y lo bueno que tiene el agro en general argentino es que es colaborativo, te morís. Entonces, ahora empiezan los manotazos, digo, que si querés lo contestamos después. Pero digo, yo lo veo así, hoy veo algunos manotazos, gente que los está probando, y está bueno fracasar, como dijo Delfín en paneles anteriores, pero si vos no aprendés de ese fracaso y no empezás a hacer las cosas mejor, posiblemente la muerte venga igual. Bien. Qué difícil que hablar después de Manu. A ver. Habla bien, Manu. Más que viejo, sabio. El pelo lo perdí por algo, vos no sé por qué, yo lo perdí por eso. ¿Por emprender? Por el estrés. Sí, complementando un poco lo de Manu, y gracias por la presentación, Carlos, gracias a la Bolsa de Comercio de Rosario y a todos los que han hecho posible este evento. Creo que es una gran oportunidad también para los emprendedores. Entonces, mirándolo del otro lado, las empresas necesitan innovar, necesitan velocidad, y esto del concepto de velocidad es muy importante, de los tiempos, no tenemos años. Ya, por suerte, en Latinoamérica también tenemos una empresa digital como número 1 en el mundo, el banco más grande también es digital. Indefectiblemente vamos a que las empresas más grandes van a tener este perfil. Entonces hay una buena oportunidad de colaboración desde el punto de vista de empresas, no solamente las corporaciones, también creo que las empresas grandes, medianas, inclusive las pymes necesitan trabajar con innovación, cambiar los procesos, adaptarse a la nueva realidad, estar muy cerca también de los usuarios, consumidores, sean B2B, B2C, no importa. Y en donde los emprendedores, que es, si quieren, en donde las ideas se mueven más rápido y sobre todo se ejecutan más rápido, hay menos burocracia, menos procesos, pero mucha inventiva que puede ser aplicada en empresas y tener escala desde ahí. Entonces,
podemos hablar de un ecosistema de muchos stakeholders, las instituciones, el gobierno, la academia, la banca, los inversionistas, los emprendedores, las empresas, etc. Pero creo que si Latinoamérica quiere salir adelante, los dos stakeholders que tienen que trabajar muy, muy cerca son empresas y emprendedores. Y cambiar el mindset, la disposición, la predisposición a trabajar unos con otros. Un emprendedor como yo, 26 años emprendiendo, por eso sí, tengo no solamente la pelada, sino la cara, la tengo tan golpeada, en donde siempre vi a la corporación como un abrazo de oso que te puede llegar a matar por los tiempos que tiene, porque el primer cheque nunca llega y demás. Entonces necesitamos ajustarnos unos a otros y la reflexión final es lo que tenemos que hacer los emprendedores. Gaby lo dijo recién, tenemos que hacer muy bien la tarea los emprendedores, levantar mucho la vara, porque también tienen desconfianza los corporativos, no quieren perder capital, no quieren arriesgarse demasiado. Mucho por hacer en Latinoamérica, a la innovación la veo al Open Innovation como demasiado incipiente y que necesita de todos para que dejemos solamente de exportar granos y pasemos a exportar innovación. No te metas con exportar granos. Porque cada vez que dicen eso de una forma media... Te tiré hay publicidad. mucho valor para llegar agregado para poder llegar a exportar granos. Yo creo que, a ver, lo que me gustaría sumar es que básicamente para mí hay como dos fuerzas que se potencian y que vienen creciendo a la par. Una es que nunca fue tan fácil emprender como ahora. Yo me acuerdo, Fío cumplió 25 años en noviembre pasado, y me acuerdo cuando yo estudié Ciencias Económicas acá en Rosario y mi primer trabajo fue acá en la Bolsa, y nunca había escuchado la palabra emprendedor, y estaba emprendiendo, y la cantidad de errores que cometimos en los primeros años, como por ejemplo la forma de levantar capital, los contratos que firmamos, las valuaciones, el acuerdo de accionistas, y podría nombrar un montón de cosas, no había referencia, no tenía con quién hablar, más allá del, digamos, del acceso al capital, que prácticamente, por más que todavía le falta muchísimo al ecosistema argentino y latinoamericano, en ese momento no existía prácticamente. Entonces, si miro los últimos 25 años, nunca estuvimos mejor, y hoy hay una explosión y encima es como que está un poquito de moda emprender, y la verdad es una de las modas más sanas que tenemos, porque el emprendedor de última tiene como misión generar empleo privado de calidad, compitiendo, innovando, haciendo algo distinto, creando su lugar en el mercado. Entonces, debe ser la moda más sana que tenemos. Y hoy hay un montón de emprendedores haciendo cosas en cualquiera de los... Yo miro, no sé, lo que hacemos nosotros en las empresas, cualquier proceso que agarra hay emprendedores tratando de mejorarlo. Y esto me lleva a la segunda fuerza, que es entender como empresarios / emprendedores que hay mucha más innovación, hay muchas más cosas pasando afuera de nuestras organizaciones que adentro. Entonces es fundamental que estemos mirando lo que pasa afuera, estar conectado con los emprendedores y apostando por aquellos proyectos que nos gusten. Y hay un montón de cosas que corregir. A mí hay una de las cosas que yo siempre le digo a muchos de nuestros clientes que son muy grandes corporaciones, es que, por ejemplo, fíjense qué locura, si una compañía muy grande hace el proyecto adentro, muchas veces eso va al gasto. Y como los presupuestos, por ejemplo, marketing o tecnología, ya están estipulados como un porcentaje de la facturación o el EBITDA, eso pasa como un tubo. Ahora, si llegan a invertir en una startup, no importa el monto, y eso después fracasa y lo tienen que mandar a pérdida, hay que dar un montón de explicaciones. Entonces es como una cuestión cultural. Cuando es mucho más eficiente, más rápido y no te distraes, si estás buscando afuera y apostando por emprendedores y asociándote y aprendiendo a cómo colaborar con ellos, que tratando de replicar internamente innovación, que cuanto más grande se vuelve una compañía, paradójicamente se vuelve mucho más difícil. Y si no, fíjense, las compañías que hacen las aplicaciones que ustedes llevan en los teléfonos, que son las más valiosas del mundo, son las principales compradoras de startups. Gran parte, a pesar de que son las que más invierten en investigación y desarrollo, no paran de, digamos, terminan siendo mucho más lo que traen desde afuera que lo que crean adentro. Sí, realmente creo que coincidimos en esto, y te iba a preguntar
Alejandro, luego para continuar con la conversación, pero digo, si vos tuvieras que identificar hoy los ejes centrales por los cuales debería caminar un innovador para llevar adelante su proyecto, cómo encaminarlo, el por dónde, digamos, ¿qué mensaje podría pasar allí, digamos, a partir de tu experiencia? No, yo creo que Gabriela antes lo dijo muy bien, enamorarse del problema, foco, y me parece que del lado de los emprendedores, sobre todo cuando están en un estadio de startup, tienen que también muchas veces entender cómo es la mejor manera de conseguir capital para crecer. El camino del capital de riesgo es un camino que enamora mucho, pero no es para cualquier empresa, y hacer rondas tempranas, cuando uno no tiene una compañía que va a poder en algún momento darle salida a los inversores, se puede generar un problema. A lo mejor conviene, no sé, buscar aunque sea una evaluación más baja, porque seguramente una compañía más establecida no va a convalidar determinadas valuaciones del mundo emprendedor que no son difíciles de justificar, pero esa compañía a lo mejor va a hacer que mi negocio crezca más rápido, me va a evitar invertir un montón, no sé, o en ganar mercado, en generar clientes, o sea... Bien. Yo creo que depende, la respuesta es depende del negocio, el estadio del emprendedor, la industria. Bien. Y Manuel, vos desde el punto de vista del asesoramiento jurídico a los emprendedores, particularmente a las startups y demás, ¿cómo estás viendo el proceso, digamos, hacia adelante, digamos, y cuáles son las limitaciones que crees que están apareciendo, las problemáticas que pueden aparecerles en todo el proceso de consolidar un proyecto de este tipo? La limitación que tiene hoy el ecosistema LATAM, y podría ampliar un poquito más, sobre todo en el mundo del food and agritech, es un tema de capital. Creo que es el resumen de la mañana, ¿no? Acá hay rondas de capital que si este emprendedor hubiera nacido en San Luis, hubiera levantado al doble o triple de evaluación en la mitad del tiempo o en un tercio del tiempo que se levanta una ronda de capital en Latinoamérica. En Minas Gerais. Entonces, Minas Gerais, ni que hablar, en Brasil, no tenemos que ir muy lejos. Entonces, acá tenemos el principal problema. O sea, y eso son problemas diferentes en países diferentes. Argentina tiene un problema, ¿no? Que decidió jugar sin el sector público. Es una decisión de este actual gobierno y del gobierno anterior. O sea, es decir, el sector público no va a financiar el ecosistema emprendedor. Punto. Es una decisión. No voy a hacer política acá. Digo, ha decidido el gobierno nacional eliminar el Fondo Nacional de Capital Emprendedor. Eliminarlo. Por decreto, un fondo que fue creado por la Ley Capital Emprendedor. Eso es una señal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar y a quejarnos? Nadie escucha a la Asociación de Emprendedores, nadie escucha a la Asociación de Venture Capital. ¿Qué hacemos? Tenemos que ponerla nosotros. O sea, nosotros tenemos que poner esa plata. Lamentablemente, y les digo algo, tenemos un buen antecedente. Argentina es el país de mejor ratio entre capital invertido y nivel de éxito. O sea, nosotros somos el país que menos invertimos en Venture Capital en la región, con más nivel de retorno de unicornios en la región. Entonces, no es como hace 25 años que vos no tenías ese track record y esas pruebas. La mayoría de los fondos de Venture Capital de hace 10, 15 años hicieron 3X, 3 veces el capital invertido. No nos fue tan mal en VC, técnicamente. Entonces, solo falta mimarnos, digo, ¿en dónde estás poniendo la plata? El problema está hoy, y hablando un poco de lo que es la temática del panel, es en dónde están poniendo la plata las empresas que necesitan innovar. Porque, como decía Ale recién, no te alcanza con lo que estás haciendo adentro. Ya no es suficiente, no tenés tiempo para ver si 2 o 3 científicos locos que contrataste o el convenio que hiciste con el CONICET o lo que sea, te va a ayudar a resolver los problemas que tenés. Primero, sabés que tenés problemas. El otro día, un solo ejemplo para verla, estaba hablando con un cliente de España y el tipo me decía, estaba en la cadena de Food and Agritech, cadena de comercializadora en España, y el tipo decía, yo no tengo ningún pain. Un empresario que te decía, yo no tengo ningún problema, a mí me va bárbaro. Me dice, bueno, según lo que tenemos detectado, usted tiene un problema en la cadena de frío. Me dice, sí, pero un problema que no tiene solución, no es un problema, me dice el gallego.
Y yo le digo, pero usted sabe que existe una empresa rosarina que se llama Sensify, que predetecta cuándo va a fallar una heladera y que le puede decir y puede armar todo esto. Esa empresa no existe, me dice el gallego. Me dice, sí, de hecho le puedo presentar al emprendedor mañana. Me dice, che, no sabía que esto existía. ¿Y por qué te pensás que esa empresa no sabía que esto existía? No sabía que existía, no tenía una relación directa con el ecosistema emprendedor. No había un lugar, una plataforma en donde se pueda conectar de manera virtuosa con ese ecosistema. Entonces yo no digo que las empresas salgan mañana a poner todo su capital en esto, porque esto es riesgo. Tiene que tener el mismo mindset que cuando uno a título personal se pone a invertir en startups, no más del 5% del portafolio líquido, invertir en portafolios, no invertir en una sola, no poner todas las monedas en el mismo chanchito, cosas que nos enseñaron nuestros abuelos. O sea, no son cosas muy complicadas. Y asociarse con los partners correspondientes. ¿Está bien hacer innovación abierta o no? Sí. Tercerizarla y por ahí no, aprender con terceros y tenerla internamente. Son cosas que explorar, tener a alguien en la compañía que piense 10, 20 años, no somos de mirar muy a largo plazo. Lo lindo del campo es que el campo nació colaborativo, porque combaten, o sea, tienen un enemigo en común o a un amigo en común, que es el clima. Entonces, ahí es donde hay un factor de unión. Y por eso yo creo que el sistema ACTEC de emprendedorismo es un sistema mucho más seguro para hacer innovación abierta que por ahí cualquier otro ecosistema, como puede ser el fintech o healthcare o cualquier otro, en donde se están peleando por a ver quién gana primero. Acá la lucha es contra el clima, contra las adversidades, digamos, por ahí algunas retenciones y demás, pero ahí está la pelea, y esa pelea es una pelea en conjunto, no es una pelea individual. Así que yo creo que hay una gran oportunidad, solo hay que animarse. Bien, bien. Gracias, Manuel. Y vos, Diego, como Inventure Builder, digamos, desde tu posición, ¿cómo estás viendo todo esto, digamos? Porque cambia absolutamente, digamos, desde el asesoramiento, desde el desarrollo y demás, hasta el rol que vos tenés como co-founder de distinto tipo de empresas, el armarlas desde cero. ¿Cómo estás viendo todo este proceso? Tratando de aportar un modelo diferente. El emprendedor desarrolla ideas nuevas, conceptos nuevos, aplicaciones, hardware, software, etc. Que tiene la instrumentación en la industria, en el campo, en empresas de servicio, etc. Ahora, se habla muchísimo de inversión y que poco se habla del proceso anterior, que es ganar confianza. Y creo que tenemos que volver a lo que decían los abuelos, a hacer empresas lo más rentables posible, y en la relación emprendedor-corporación o emprendedor-empresa, empezar por un proceso de dating, ¿no? Vamos a conocernos, hagamos negocios, ¿qué ofreces vos? ¿Cómo puedes, qué dolores tienes? De los dos lados, ¿no? Entonces, en Squads estamos un poco mirando una alternativa diferente que empiece por ese proceso de discovery, muchísimas entrevistas para entender a dónde están dolores comunes que uno después puede responder con una solución digital, generalmente también acompañada de servicio o consultoría. Pero me parece que lo central aquí es que uno no invierte en cosas que no conoce. La startup es riesgo. Tenemos un historial de fracasos demasiado grande. Yo soy parte de ese historial, no una vez, 21 veces. Y es durísimo. Entonces también creo, Ale, que tenemos que desromantizar el emprender por emprender. Me parece que también hay que mirar las dos caras de la moneda y en todo caso pensar cómo hacemos más exitoso al emprender y cómo trasladamos esa innovación lo más rápido posible a las empresas. Desde lo más cercano, ¿no? Que es por ahí desde un Rosario, desde Santa Fe, desde el interior del país, inclusive con organismos catalizadores como puede ser la Bolsa de Comercio o como puede ser Inventures como fondo de inversión, que no solamente invierte, sino que también conecta. Entonces los procesos de generación de confianza empiezan por ver qué te duele y cómo podemos solucionarlo. Después, eventualmente, si se valida esa innovación, ese producto digital, seguramente van a haber más chances de que haya una inversión
y eventualmente también una compra o una adquisición, que no hablamos casi nada y es vital en todo el ecosistema, porque ahí le devuelven el capital invertido a Los Ángeles, a los fondos de inversiones y genera mucho más confianza en el ecosistema. Bien. Gracias, Diego. Sí, adelante, que acá había una respuesta. Yo desromantizo levantar capital por levantar capital. Emprender es fundamental porque no tener ecosistemas, sino tener emprendedores, pero igual necesitas todas las otras piezas. Pero igual, cuando hablamos de innovación abierta, yo creo que generaría mucho más impacto que las compañías establecidas tengan como estrategia trabajar con las startups, aunque después no inviertas. Yo te puedo nombrar, o sea, nosotros por ejemplo, nosotros hemos invertido en startups, lo hemos hecho, no sé, por ejemplo, estuvo Delfín antes de Silo Real, nosotros somos inversores de FIO, somos inversores en Inventure, o sea, nosotros invertimos en Auravant, no sé, antes hablaban de agricultura de precisión, invertimos desde Amauta. ¿Por qué invertimos en esas compañías? Porque sabiendo primero que íbamos a ser hiperminoritarios, sin lugar en el directorio, sin querer influenciar en la estrategia, o sea, totalmente pasivos, pero para estar un poco más cerca y decir, bueno, si a estas compañías les va bien, va a afectar nuestros negocios core de la empresa que invirtió, entonces no podemos ser ajenos, invirtamos. Ahora, la lista de startups con las cuales trabajamos, te digo que deben ser, no sé, no te las podría repetir. Y muchas de esas startups, el problema que tiene es que cuando van a una compañía grande le ponen tantos requerimientos, es mucho más fácil para un sitio contratar SAP que contratar un Mendel, por ejemplo. Mendel, por ejemplo, es una aplicación de unos emprendedores en Endeavor que te permiten digitalizar todo lo que es rendimiento de viáticos, tarjeta de crédito corporativa, lo que fuera. Pero vos hablas con los emprendedores y te dicen, mirá, la verdad vas a las compañías grandes y te dicen, bueno, ¿con qué otra multinacional estás? Es mucho más fácil, entonces están los incentivos incorrectos, porque lo que apuestan muchas veces los gerentes de las corporaciones priorizan no equivocarse. Y si vos te equivocás con una startup, te van a venir a pegar. Si vos te equivocás con IBM, nadie te va a decir nada, o con Globant. Entonces, yo creo que primero tenemos, además de reconocer que pasan muchas más cosas afuera que adentro, tenés que decir, bueno, apostemos por las startups y ayudémoslas, acompañémosla, y después si es un negocio que te gusta mucho y que a lo mejor tiene que ver con bueno, invertí, y si te va mal, mandalo a pérdida, como tantas cosas que hacen las empresas que mandan a pérdida por ineficiencia, pero parece como que si mandás a pérdida una ficha en una startup, no sé, ¿entendés? Tenés que rendir cuenta como... Y ahí otra vez un tema cultural, que como decía Manu, no pasa en otros países. Hay algo, hace 25 años no existían los canales más seguros para que estas corporaciones, o específicamente las empresas del agro, se puedan vincular con los emprendedores. Hoy existen esos canales. Inventure, por ejemplo, es un canal en donde productores agropecuarios se juntan para invertir en startups y colaborar con los startups en el crecimiento y validar esas startups ahí en el campo. Entonces, hace 25 años estaba la excusa esa, no tengo el canal seguro para no correr el riesgo de vincularme con una startup. ¿No te gusta ir directo a la startup? Entendible, hay riesgo, no tengo esa relación, no sé. Hoy ya hay un ecosistema Actec que está creado, que muchos de los están acá, que te permite no cometer ese error básico de ir a un ecosistema nuevo y comerte un pufo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, con tecnologías que validan los propios fondos. Entonces, tenés un ecosistema de fondos Actec, tenés la bolsa, tenés Inventure, tenés un montón de fondos que están operando en el sector, fondos de acá y fondos de afuera, que validan esas tecnologías. Con lo cual hay cada vez menos excusa para no tirarte a la pileta. Era para completar un poco lo de Ale. Bueno, pero evidentemente la consolidación del ecosistema, entonces, de todo este ecosistema, requiere esa generación, quizás de confianza por un lado, pero más que nada de desarrollo de estrategias y de ir cada vez más profundizando en esos vínculos que permitan mostrar el cómo acompaña y ayuda al desarrollo de una empresa, el vínculo con startups y demás, porque evidentemente las redes las tenemos, quizás las tenemos que potenciar y seguir potenciando, pero tenemos que generar de alguna manera la muestra y la consolidación de esos beneficios que se dan en el trabajo conjunto. Quizás esto todavía no está
no alcanza Carlos, a perdóname, a mí mostrarse. me vuela la cabeza que una Sí. empresa como Dipagro tenga solamente 70 equipos vendidos en Argentina, Claro, con un 75% de ahorro en uso digamos, de pesticidas. O sea, yo veo esto y digo, el que está haciendo producción agropecuaria está pagando 75% más solo por usar una tecnología de un emprendedor argentino, me vuela la cabeza. O sea, no puede ser. Y eso tiene que ver con problemas que tiene Dipagro en tema de lo que es falta de capital para poder comercializar, para poner la máquina en el lugar donde tiene que estar, para visibilizar. Debe ser un montón de cosas que fallan ahí. Estoy seguro que si Dipagro nacía en Estados Unidos, hoy es el unicornio. A eso me refiero. Y eso tiene que ver a veces nosotros, porque nosotros no nos tiramos a la pileta. Entonces me parece que llegó el momento de o nos tiramos, no va a venir papá Estado a salvarnos. Ya lo dijo, y lo dijo el presidente un montón de veces, con lo cual somos nosotros, los que estamos acá. Sí. También para complementar, ¿no? El lado de los productores diseminados por toda Argentina y Latinoamérica, generalmente hay una, no sé, buena cosecha y va a ladrillo. Pero también están las nuevas generaciones que empiezan a ser no solamente digitales, sino también nativos de inteligencia artificial y de nuevos modelos de negocios, mucho más interesados en emprender o de entender de este ecosistema. Con lo cual también hay una oportunidad muy grande ahí y tenemos, los emprendedores, creo que tenemos la responsabilidad de intentar que nos vaya lo mejor posible. Por eso está bien la búsqueda con un tercer ojo de capital, estar atento a eso, pero no hay mejor capital que el que un cliente está dispuesto a pagar en vos. Y eso te da una confianza al mercado como ninguna otra de las cosas. Entonces, escuchen, entiendan de lo que es inversión, vean activos alternativos, como mencionó Manu, traigan a sus hijos, los productores, a incorporarlos al negocio y vean de qué manera también su negocio puede ser cambiado, porque es una cuestión de años o quizás de meses para algunas industrias. Sí, creo que por allí están yendo en buena parte los desafíos que tenemos y por los cuales estamos conversando hoy aquí. Y creo que todas las conversaciones previas que se dan y las posteriores que nos quedan, creo, para seguir debatiendo cómo ir consolidando todo este ecosistema desde los distintos actores que tenemos. Tengo el timing ya que me están corriendo. Solamente les quiero pedir, Alejandro, un mensaje de cierre a cada uno como para ir concluyendo sobre lo que estuvimos conversando y seguramente abrir puertas para lo que viene hacia adelante y lo que podamos seguir hablando en estos días y hacia futuro. No, rescataría lo que mencionó Manu de InVenture. Nosotros es un proyecto que participamos desde su gestación. Tengo la suerte de que me invitaron a participar del comité de inversión y me parece que un modelo realmente disruptivo en lo que es el agro argentino, porque los inversores son productores y los invertidos son startups orientadas a lo que es AgTech y Biotech. Me parece como que es uno de los modelos inventados por argentinos que, digamos, que lo tenemos que escalar y que para mí es, no sé, como un ejemplo, que no lo he visto en Brasil, no lo he visto en Estados Unidos. Bien. O sea, me parece que es algo, otra vez, innovación propia del agro argentino, ¿no? Bien, gracias. En mi caso estoy hiper entusiasmado de estar aquí, porque también soy del interior, soy de Santiago del Estero y me costó muchísimo emprender. Las primeras 5 startups las empecé desde allá y hoy veo que es una gran oportunidad que la mayoría de los emprendedores que están sentados aquí están sentados cerca de los problemas que tiene el campo, de los problemas que tienen otras industrias del interior del país. Así que como mensaje creo que es conversar para generar confianza e intentar hacer negocios. Después eventualmente hay inversión, pero en el medio obsesionarse por las necesidades de los clientes. ¿Cuántos de los que están acá invirtieron en una startup en los últimos 12 meses? No en el propio, ¿eh? Bueno, ese es el porcentaje que tenemos de ratio versus PBI en Argentina de inversión en innovación y en tecnología.
Entonces les propongo que para el año que viene, cuando estemos yo no sé si voy a estar invitado al panel porque ya estoy demasiado viejo, pero les propongo que el año que viene los que levantemos la mano hacemos el 30, 40% más de lo que estamos levantando la mano. Y esa es la forma donde vamos a tener un ecosistema mucho más pujante, vamos a darle más oportunidad. Esto es creación de empleo, es un montón de cosas. El efecto colateral de la inversión en capital emprendedor es enorme. De hecho, está sucediendo con muy poca plata, con más plata lo podemos aumentar. Así que Te agrego una cosita, perdón, y no para terminar, después agrego algo, pero en la costa este de Estados Unidos, cuando alguien quiere devolver a la sociedad, hace una donación a una ONG. En la costa oeste invierte en startups. ¿Está bien? Y fíjense, agarren el teléfono y fíjense cuántas de las aplicaciones que ustedes usan salieron de la costa este y cuántas salieron de la costa oeste. Ahora agregalo. Me encantó ese final. Muy bueno. Realmente. Gracias a los tres. La verdad que un enorme placer. Gracias. Sí. Gracias. Ups.